En los recovecos de mi existencia, durante aquellos días en los que las preocupaciones del mundo pesaban sobre mis hombros, tuve un encuentro transformador con la verdad que yacía latente en lo más profundo de mi ser. En medio de las sombras de la incertidumbre, emergió una luz reveladora, que cambiaría mi perspectiva para siempre. Fue en un momento de silencio introspectivo, cuando casi de manera divina, me di cuenta de que la respuesta a mis inquietudes no residía en el tumulto del exterior, sino en un reino mucho más íntimo, la conciencia. Desperté a la idea de que mi experiencia, mi realidad, no era simplemente el resultado de circunstancias externas aleatorias, sino un reflejo directo de mi estado mental interior. Recuerdo la sensación de asombro, al comprender que tenía el poder de moldear mi destino, desde adentro hacia afuera. Era como si hubiera descubierto una llave oculta que abría las puertas de un vasto reino de posibilidades. Y así, con un sentido renovado de propósito, comencé mi viaje hacia la comprensión más profunda de esta verdad fundamental. Cuestioné mi forma de percibir el mundo, desentrañando las capas de creencias limitantes que se habían acumulado con el tiempo. La idea de que la realidad era maleable a través de la conciencia, resonó en lo más profundo de mi ser. A medida que exploraba esta nueva comprensión, me di cuenta de que no se trataba simplemente de controlar los pensamientos, sino de comprender la esencia misma de la conciencia. La revelación de que mi mente era una herramienta creativa poderosa, me llevó a explorar la conexión entre mis pensamientos y la realidad que experimentaba. Descubrí que mis pensamientos eran como semillas sembradas en el jardín de la conciencia, y que la cosecha que recogía en la vida cotidiana estaba directamente relacionada con la calidad de esas semillas. Al reflexionar sobre mi propio viaje, me di cuenta de cuántas veces había dejado que las circunstancias externas dictaran mi realidad. Me di cuenta de que mi conciencia, mi estado mental, era la verdadera fuente de poder en mi vida. Y así, empecé a abrazar la responsabilidad de ser el guardián de mis pensamientos, consciente de que cada uno de ellos tenía el potencial de germinar y dar forma a mi destino. Esta comprensión trascendental marcó el comienzo de una nueva era en mi existencia. Dejé de ser un mero espectador de mi vida y me convertí en un participante activo en la creación de mi realidad. A través de la reflexión profunda y la autoindagación, me embarqué en un viaje interno para desenterrar las joyas ocultas de mi propia conciencia. A medida que profundizaba en este reino desconocido, experimentaba una sensación de liberación. La conciencia dejó de ser un mero espectador pasivo, y se convirtió en el director maestro de la obra que era mi vida. Comencé a entender que no se trataba solo de cambiar las circunstancias externas, sino de transformar la esencia misma de mi ser desde adentro. En este viaje de autodescubrimiento, descubrí que la clave no estaba solo en el control de mis pensamientos, sino en la calidad de mi conciencia, en cada momento. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto, se convirtió en una expresión de mi ser más profundo. La conciencia se convirtió en un arte, una danza fluida entre el pensamiento y la realidad, donde cada movimiento era una creación consciente. Así, en la profundidad de este descubrimiento, me di cuenta de que la verdadera maestría residía en el entendimiento de que mi conciencia no solo influenciaba mi mundo exterior, sino que también delineaba el paisaje interior de mi ser. La comprensión de que la realidad era maleable a través de la conciencia se convirtió en un faro que guiaba mis elecciones, mis pensamientos y mis experiencias diarias. Este fue el inicio de mi viaje hacia el dominio de la conciencia, una odisea en la que cada día se convertía en una oportunidad para explorar las profundidades inexploradas de mi ser. Y así, con una nueva perspectiva y un sentido renovado de autodeterminación, me sumergí aún más en la maravilla de este viaje interior, sabiendo que las páginas de mi historia aún estaban por escribirse. En el fulgor de mi descubrimiento sobre el poder trascendental de la conciencia, me adentré en el fascinante territorio de la imaginación activa. Comprendí que para efectuar cambios significativos en mi realidad, debía ir más allá de la simple observación de mis pensamientos y sumergirme en el océano ilimitado de la creación consciente. Fue así como, con ojos cerrados y mente abierta, me entregué a la práctica de la imaginación activa. Me sumergí en la rica paleta de mi mente, pintando imágenes vívidas de los logros que anhelaba alcanzar, de las experiencias que deseaba vivir. Cada detalle, desde los colores hasta las texturas, se volvía tangible en la tela de mi imaginación. La magia residía no solo en la visualización,
sino en la convicción profunda de que aquello que imaginaba ya era una realidad en el reino de la conciencia. Cerré los ojos, pero abrí mi mente a la posibilidad de que el acto creativo de la imaginación no era simplemente un juego mental, sino la semilla que plantaba en el jardín de la conciencia. Con cada sesión de imaginación activa, sentía cómo mi interior se transformaba. Las imágenes que creaba en mi mente se volvían una fuerza viva, una energía palpable que resonaba con la certeza de su manifestación. El puente entre el mundo de mis sueños y la realidad se construía con la firmeza de mi fe y la claridad de mi visión interna. A medida que profundizaba en esta práctica, descubrí que no se trataba solo de ver las imágenes, sino de sentirlas con una intensidad que trascendía los límites del espacio y el tiempo. Las emociones que acompañaban mis visualizaciones eran el motor que impulsaba la manifestación. La alegría, la gratitud y la certeza fluían a través de mí como un río, nutriendo la semilla de la creación. A medida que las imágenes se volvían más nítidas en mi mente, también lo hacían en mi realidad. No era magia en el sentido convencional, sino la manifestación de un principio fundamental: la conciencia crea la realidad. Mis sueños dejaron de ser meras fantasías lejanas y se acercaron con cada respiración, con cada pensamiento consciente que los alimentaba. La magia de la imaginación activa no solo radicaba en el hecho de ver el resultado final, sino en vivir la experiencia internamente, antes de que se manifestara externamente. Me di cuenta de que estaba cosechando las semillas que había sembrado en el jardín de la conciencia, y cada logro, cada nueva realidad, era un testimonio tangible de la magia que se desplegaba desde mi interior. Este fue el comienzo de una danza armoniosa entre mi imaginación y la realidad, donde cada pensamiento consciente tejía los hilos de mi destino. La práctica continuada de la imaginación activa no solo transformó mi percepción de la realidad, sino que se convirtió en un recordatorio constante de que mi conciencia era el arquitecto de mi experiencia. Así, mientras exploraba los límites de mi capacidad creativa, a través de la imaginación activa, vislumbré la promesa de un viaje aún más profundo. La magia de este proceso no estaba solo en los resultados tangibles, sino en la transformación interna que experimentaba día tras día. La imaginación activa se convirtió en el lienzo donde pintaba el retrato, en constante evolución de mi vida, sabiendo que cada trazo era una afirmación poderosa de mi capacidad para dar forma al destino. En el tejido intrincado de mi viaje hacia la manifestación consciente, descubrí que la magia no solo residía en la imaginación activa, sino también en la capacidad de perseverar con fe inquebrantable. Al sumergirme en la práctica continua, comprendí que la persistencia y la fe eran los pilares que sostenían el puente entre mi visión interna y la realidad exterior. Cada paso en este viaje exigía más que simplemente visualizar resultados deseados. La vida, con su complejidad inherente, presentaba desafíos y pruebas en el camino. La persistencia se volvió una aliada valiosa, una fuerza que no resistía los vientos cambiantes, sino que navegaba con determinación a través de ellos. No era simplemente aferrarse a la visión, sino nutrirla y regarla, con la confianza de que cada desafío era una oportunidad para fortalecerla. La persistencia se manifestaba en la repetición constante de mis pensamientos y visualizaciones, en la negativa a ceder ante las dudas que intentaban socavar mi fe. Cada día se convertía en una oportunidad para afirmar con mayor fuerza la realidad que había concebido en mi mente, incluso cuando las circunstancias externas parecían desafiarla. Y en el corazón de esta persistencia florecía la fe, una fe que no se limitaba a creer en la posibilidad de la manifestación, sino en la certeza de que ya estaba ocurriendo en el reino de la conciencia. La fe no se trataba solo de esperar resultados, sino de vivir con la seguridad interna de que mis pensamientos eran fuerzas creadoras que operaban en el tejido mismo de la realidad. A medida que enfrentaba desafíos, la fe se convertía en mi ancla, recordándome que cada obstáculo era una invitación a fortalecer mi compromiso con la visión. En lugar de ver los contratiempos como fracasos, los abracé como oportunidades para afinar mi enfoque y refinar mi conciencia. La fe no se debilitaba ante las aparentes demoras, sino que se fortalecía en la convicción de que el tiempo era solo un aspecto relativo de la creación. Con el tiempo, comprendí que la persistencia y la fe eran aliadas inseparables en mi viaje hacia la manifestación consciente. La persistencia me mantenía en el curso, mientras que la fe iluminaba el camino con la certeza de que cada paso estaba guiado por un propósito más elevado.
Cada desafío, en lugar de ser un obstáculo, se convertía en un peldaño hacia una comprensión más profunda de mi propio poder creativo. En medio de las pruebas, la persistencia y la fe se entrelazaban en una danza sagrada. No se trataba de luchar contra las corrientes, sino de nadar con la corriente de la creación, confiando en que el río de la conciencia me llevaría a las orillas de mis sueños. La fe se volvió no solo una creencia, sino una vivencia interna, una comunión constante con el poder que reside en lo más profundo de mi ser. Este entendimiento transformó mi relación con el tiempo. La paciencia dejó de ser una espera ansiosa y se convirtió en una celebración del proceso creativo. La persistencia y la fe, como un faro y un timón, guiaban mi nave a través de las aguas inexploradas de la conciencia, recordándome que cada día de práctica era una semilla plantada, cada desafío una oportunidad de crecimiento. Así, en el arte de la persistencia y la fe, descubrí que no solo estaba dando forma a mi realidad externa, sino también transformándome internamente. Cada prueba superada, cada acto de fe, era una afirmación de mi propia maestría sobre la materia. La persistencia y la fe se volvieron las llamas que encendían el horno alquímico de mi ser, transmutando la base de mi conciencia en el oro de la creación consciente. A medida que exploraba los misterios del poder de la conciencia, una transformación profunda se apoderaba de mi ser. Ya no era simplemente un buscador de deseos externos, sino un alquimista de la realidad interna. La conciencia se convertía en mi herramienta de transmutación y cada pensamiento, cada emoción, se volvía una pieza en el intrincado rompecabezas de mi creación consciente. Entendí que la verdadera magia no estaba solo en cambiar las circunstancias externas, sino en transformarme a mí mismo desde adentro. Cada pensamiento sostenido con fe, cada visión abrazada con persistencia, no solo modelaba mi realidad, sino que forjaba mi identidad en un crisol de autoconocimiento. La conciencia se volvía un espejo que reflejaba no solo mis deseos, sino mi verdadero ser. Me di cuenta de que la maestría sobre la conciencia no se limitaba a manipular los eventos externos, sino a convertirme en el arquitecto consciente de mi propia existencia. Cada elección, cada pensamiento, se volvía un acto creativo que delineaba la obra maestra de mi vida. La conciencia, como un cincel en manos de un escultor, esculpía la esencia misma de mi ser en la roca de la realidad. Al sumergirme más profundamente en el poder de la conciencia, entendí que no era solo el observador de mi vida, sino el creador activo de mi destino. La conciencia de mi divinidad interior se volvía la fuerza motriz detrás de cada pensamiento y acción. Me di cuenta de que no estaba separado del universo, sino intrínsecamente conectado a él a través de la red invisible de la conciencia. La conciencia se volvía un medio para explorar las vastas posibilidades que yacían en el infinito potencial de mi ser. Cada día se volvía una invitación a aventurarme, más allá de los límites autoimpuestos, a expandir mi percepción de lo posible. La conciencia no solo moldeaba mi realidad, sino que también me invitaba a explorar las profundidades inexploradas de mi propio ser. En este viaje de autotransformación, la conciencia se convertía en el catalizador de la evolución interna. La autoindagación se volvía una herramienta preciosa para desentrañar las capas de creencias limitantes que se habían acumulado con el tiempo. Cada pregunta, cada búsqueda, era una excavación en las raíces de mi ser, liberando el potencial latente que esperaba ser descubierto. La conciencia no solo me otorgaba el poder de cambiar mi realidad, sino de cambiar mi relación con ella. Los desafíos dejaron de ser obstáculos insuperables y se convirtieron en oportunidades para crecer. La conciencia me enseñó a mirar más allá de las apariencias superficiales y reconocer la esencia misma de mi ser, trascendiendo las limitaciones autoimpuestas. Así, en el viaje de transformación a través de la conciencia, cada experiencia se volvía una lección valiosa. No se trataba solo de alcanzar metas externas, sino de desenterrar la verdad más profunda de quién era en mi núcleo. La conciencia, como una linterna en la oscuridad, iluminaba los rincones ocultos de mi ser, revelando la grandeza que residía en su interior. En este capítulo de mi historia, la conciencia continuaba siendo mi guía y confidente. Cada día se convertía en una obra de arte en constante creación, donde mis pensamientos y emociones eran pinceles que daban forma al lienzo de mi realidad. La conciencia, como un río eterno, fluía a través de mi ser, llevando consigo la promesa infinita de autotransformación y creación consciente.
En este viaje fascinante a través del poder de la conciencia, hemos explorado las profundidades de la autotransformación y la creación consciente. Cada palabra compartida ha sido una invitación a descubrir el potencial ilimitado que reside en cada uno de nosotros. Tu participación es fundamental en este diálogo continuo. Nos encantaría saber cómo estas ideas resuenan contigo, qué reflexiones te han inspirado, o qué experiencias has tenido al aplicar estos principios en tu vida. Tus pensamientos son piedras preciosas que enriquecen nuestra comprensión colectiva. Si este video ha tocado una fibra sensible en tu ser, te invitamos a expresar tu aprecio dejando un like. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo conocimientos transformadores con más personas. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, ¿por qué no considerar unirte? Suscríbete para formar parte de nuestra familia y recibir más contenido que nutre el alma. Además, la difusión de estas enseñanzas puede marcar la diferencia en la vida de alguien más. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este conocimiento, te invitamos a compartir este video. Juntos, podemos crear una red de positividad y crecimiento personal. En la caja de comentarios, el espacio es tuyo. Nos encantaría escuchar tus pensamientos, historias y preguntas. Cada interacción fortalece nuestra comunidad y enriquece el viaje de todos nosotros. Gracias por ser parte de este viaje hacia la expansión de la conciencia. Hasta la próxima.